Las ecuaciones de Maxwell resumen en 4 leyes la teoría electromagnética y sirven para relacionar los campos eléctricos magnéticos entre ellos con su fuerza. Vamos a estudiar la primera ley, que es conocida como teorema de Gauss para el campo eléctrico. Este es generado por cargas eléctricas. La segunda ley se conoce como ley de Gauss para el magnetismo. Dada la semejanza con su expresión con la teoría anterior, demuestra que no existen los polos magnéticos, ya que las líneas de campo magnético siguen trayectorias cerradas. En conclusión, la fuente de las líneas de fuerza son las cargas. De estas surgieron la ley de Coulomb, que establece que la fuerza de dos cargas decae con el cuadrado de la distancia. Para entender un poco mejor, podemos afirmar que la ley de Gauss nos dice que las fuentes del campo eléctrico son las cargas eléctricas. El campo magnético no tiene fuentes, se cierran las líneas de fuerza sobre sí mismas. Antes de entrar en profundidad en las otras dos leyes, es importante tener claridad en el concepto de flujo de una superficie, que es la medida del número de líneas del campo, ya sea eléctrico o magnético, que atraviesan la superficie. Por ejemplo, el flujo magnético se obtiene como la integral del producto escalar del vector del campo magnético por el vector diferencial de superficie que tiene dirección normal a la superficie estudiada. Como es un producto escalar, el resultado depende del ángulo formado por los vectores del campo normal a la superficie, no existiendo flujo y direcciones. Son perpendiculares, ya que no hay líneas de campo que atraviesen. Vamos a ver qué pasa con el campo eléctrico y magnético cuando varían en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando las cargas están en movimiento? Los físicos observaron una sutil conexión entre la electricidad y el magnetismo. Son las leyes de Ampère y de Faraday que vamos a estudiar a continuación. La ley de Ampère nos dice que una corriente eléctrica por un hilo genera un campo magnético circular, lo que en notación matemática se expresa así. Una corriente genera un campo eléctrico rotacional. El símbolo rotacional produce la transformación de un vector lineal a un vector rotacional. La primera parte de la ecuación es propuesta por Ampère, quien no tuvo en cuenta las variaciones del campo eléctrico. Este fenómeno fue después introducido por Maxwell. Si utilizamos la ley de Ampère, el campo magnético sobre una trayectoria cerrada depende únicamente de la corriente que atraviesa dicha trayectoria. Esto permite calcular el campo magnético creado por geometrías simples de corriente. Maxwell introduce las diferentes variaciones que intervienen. Corriente de desplazamiento se conoce hoy en día como la ley de Ampère o Maxwell, siendo este último quien le dio su forma final a la ecuación que evitaría se violara la ley de la continuidad, reconocido este como uno de sus máximos logros. Faraday, con sus famosos experimentos, observó que al igual que la variación eléctrica genera un campo magnético generará una corriente eléctrica. Matemáticamente hablando, es la transformación de un vector lineal a un vector rotacional o viceversa. Las leyes de Ampère y Faraday conectan los campos eléctricos y magnéticos. La electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. Podemos concluir que estas llevaron a una nueva revolución, la revolución de las comunicaciones, y a una comprensión final de la electricidad y el magnetismo.